Dios les bendiga, hermanos. Ni me había fijado que esta cosa estaba en vivo. I'm so sorry. Hermanos, yo desde antemano le pido disculpas si hay problemas de audio, pues hay demasiado viento por aquí, mis hermanos. Voy a leerles en Romanos 13:12. Vamos a leer Romanos 13:12 en la Biblia. Está en el Nuevo Testamento, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que la noche está avanzada. ¿Qué es lo que se da en la noche? ¿Cuáles son las acciones que hay en la noche? Las acciones que se hacen de noche son acciones ocultas. La noche aquí en la palabra del Señor también se refiere a pecados ocultos. Y el Señor le está hablando aquí, el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Cuando la iglesia tiene pecados ocultos, aunque alguien diga, en la iglesia siempre va a haber pecado, la iglesia está llena de pecadores, pero el Señor nos llama que nosotros tenemos que llevar una vida separada del pecado. Veamos qué dice Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, si aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, mira la idolatría, todo el que es ambicioso, tiene una avaricia desmedida, dice que se convierte en un idólatra, porque el avaricioso, sin tener imágenes en su casa, lleva ese ídolo dentro de su vida, del dios Mamón. Dice que es idolatría, la avaricia es idolatría. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando se habla de los hijos de Dios, también hay hijos que son desobedientes. La desobediencia es un pecado y también es un mal espíritu. Y ese pecado de la desobediencia lo llevan hasta predicadores. Una vez así me dijo el Señor, que ese pecado de desobediencia, aún predicadores tienen erradicado ese pecado, ese mal espíritu en ellos, porque recordemos que Dios respalda su palabra, Dios respalda lo que Él ha hablado, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero si usted y yo vamos a reprender las obras del mal, mis hermanos, va a haber pueblo que no le va a querer escuchar a usted. Si usted reprende las obras infructuosas de la carne y de las tinieblas. Mañana empieza la Holy Week, se dice aquí en Estados Unidos, que es la Semana Santa. ¿Qué se van a hacer la mayoría en estos días de la Semana Santa?
¿Van de verdad a buscar al Señor? ¿Va a ver usted que buscan al Señor? ¿Va a ver usted que se están guardando para el Señor porque mañana empieza la Semana Santa? Lo que van a hacer la mayoría es correr a las playas. Por ejemplo, allá en El Salvador, en el Caribe, donde el clima está muy hermoso, allá van a ir a correr a enseñar sus cuerpos, aprovechando que la Semana Santa es una vacación. La Semana Santa solo se la deberían de dar a los creyentes en la fe. Aquel que no es creyente en la fe, no le deberían de dar esta Semana Santa, porque ellos no van a reverenciar al Señor, sino que ellos van a reverenciar a su cuerpo, a sus deleites, a sus apetitos carnales y a su vientre, como dice Filipenses 3:19, que vimos ayer, que dice de que el Dios de ellos, los que están dados a la glotonería y a la pereza, dice que el Dios de ellos es el vientre. Y ayer vimos eso, puede ir al video de ayer. Ahora estamos viendo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo de los pecados ocultos, le habla de la noche, porque en la noche, en la oscuridad, es donde más actividad hay para la maldad, hay más actividad para lo malo, hay más actividad para los vicios, hay más actividad para la inmoralidad, para el robo, para todo. También está la noche espiritual. La iglesia está pasando una noche espiritual donde se ve una decadencia donde hay confundimiento de la sana doctrina del Señor con una doctrina insana, porque el libro de Tito nos habla de eso. Entonces, la iglesia del Señor está pasando por una noche espiritual, pero dice el libro de Romanos que nosotros, y también el libro de Efesios, que el pueblo del Señor está llamado a estar en la luz, a andar en luz, porque los que son verdaderos hijos de Dios, ellos son hijos de luz, porque Dios es luz. Entonces dice aquí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Algunos toman la Semana Santa como una semana donde no se presentan a trabajar y se van a chupar pues alcohol y muchas cosas hacen en esa Semana Santa, pero no hacen oración, no hacen ayuno al Señor, no buscan al Señor. Y sabe que en esa semana, en la Semana Santa, se dan muchos accidentes de tráfico, ahogados. Aparece gente que se llenaron de comida cuando van a esos sitios y así se meten a nadar adentro del mar y después aparecen ahogados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay que reverenciar las cosas de Dios. Si una persona no es adorador de Dios, pero por lo menos tener respeto, tener reverencia hacia las cosas del Señor, porque la Semana Santa es conocida donde la semana que nuestro Señor Jesucristo sufrió, murió y resucitó, el Señor Jesucristo de Nazaret. Pero muchos esta semana se la toman para andar en inmoralidades, en fornicación, en adulterio, en las playas, en los lagos, en las piscinas, y se aprovechan de la semana del Señor para andar en sus deleites y apetitos carnales, como dice la Biblia. Entonces dice aquí que el fruto del Espíritu es bondad, justicia, dice, y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, porque dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay cosas más horribles que el apóstol Pablo no quiso mencionar, que se hacen en secreto. ¿Qué cosas se hacen en secreto? Los que vivimos aquí en Estados Unidos hemos escuchado hablar de sectas. Esta semana, en la Semana Santa también,
desaparecen desde antes de la Semana Santa, desaparecen niños, desaparecen hombres. ¿Por qué? Porque ellos van a ser dados a ciertos ídolos, hermanos, en lo oculto. Entonces, dice aquí, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando usted entra a una casa o yo entramos a una casa y está a oscuras, podemos tener la llave de esa casa, pero cuando abrimos con la llave la casa que usted va a entrar, aunque usted tenga llave de esa casa o yo tenga llave de esa casa, lo primero que hay que hacer para ver qué es lo que hay adentro de esa casa es encender la luz, es hacer el switch así para arriba, ponerlo en on para ver cómo está la casa. Si la casa está limpia, si la casa está ordenada, si la casa está desordenada. ¿Qué simboliza la casa? Nuestra vida. Significa nuestro cuerpo, significa nuestra alma, significa nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro espíritu? Está en el mismo sentir con el Espíritu Santo. Está de acuerdo con el Espíritu de Dios o no está de acuerdo con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, o no está de acuerdo con la palabra del Señor, o nuestra mente sí está de acuerdo con el Señor, con su palabra, o está en desacuerdo con el Señor, o está en desacuerdo con su palabra. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que andar en luz, porque somos hijos de luz. Dice que no nos podemos andar mezclando en las tinieblas, no podemos mezclarnos en las actividades, en las acciones de las tinieblas. Mirad, dice más todas las cosas cuando son puestas en, ya se lo leí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque el sueño en lo espiritual también significa muerte, muerte espiritual. No solamente hay muerte física, también hay muerte espiritual, donde la persona puede estar viva, pero también puede tener muerte espiritual. Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, lo está diciendo la palabra, hermanos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Desde los tiempos del apóstol Pablo ya los días eran malos, ahora son más malos los días, mis hermanos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora a la alabanza le han cambiado, le han puesto canciones y cosas así, pero dice que con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice segunda de Tesalonicense 3:6? Dice así, pero os ordenamos, hermanos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, dice el apóstol Pablo. O sea que nosotros tenemos que seguir la enseñanza del Señor, es lo que está diciendo, que nosotros tenemos que seguir la enseñanza del Espíritu Santo, seguir la enseñanza de Dios, porque también los hombres
Han creado sus propias enseñanzas, apartados de la enseñanza del Señor, mis hermanos. Se lo digo así, de esta manera. Nos llama el Señor a tener una separación. La vida en el Señor significa una separación de todo lo malo, de toda la maldad. Porque hoy somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros tenemos que tener armaduras, estar armados, estar vestido de justicia, estar de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la fe de Dios, estar vestido del Señor. ¿Quién nos va a vestir? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, entra a nuestro corazón, entra a nuestra mente, entra a todo nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo nos va a vestir a nosotros. No importa que por fuera tú andes un vestidito de $3, andes un vestidito de $5, andes el vestido de cualquier precio que andes por fuera. Pero lo importante es que tu vestuario en lo espiritual sea el Espíritu Santo que lo haya dado, porque si el Espíritu Santo no ha vestido a alguien, entonces esa persona en lo espiritual está desnudo y está vulnerable para los malos espíritus. Entonces, le voy a leer Apocalipsis 21:25. Dice: sus puertas nunca serán cerradas, hablando de la Nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En la Nueva Jerusalén, que se espera, no va a haber noche, no va a haber sol, no va a haber luna. ¿Por qué? Porque el Cordero, aquí dice Apocalipsis 21:22, se lo voy a leer desde el 22, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de la Nueva Jerusalén, y el Cordero. La ciudad allá con el Señor no va a haber templos, eso va a desaparecer. Eso de los templos, eso es algo terreno, porque ni Jesucristo anduvo levantando templos. ¿Dónde encontramos en los evangelios que Jesucristo levantó templos? Hay que tener un lugar, sí, donde congregarse, sí, pero Jesucristo, mis hermanos, ni a los apóstoles usted ve levantando templos, mis hermanos. Sí, mis hermanos, eso está en la Biblia. Si hay que tener lugares donde congregarse, claro que sí. Pero dice aquí que en la Nueva Jerusalén, allí no va a haber templos, allí nadie le va a venir a dar consejos al Señor. Señor, quiero levantar un templo. Señor, quiero levantar un templo para ti. Porque aún el arca de Jehová andaba en tiendas andaba. Jehová, Yahweh, Yahvé, que le ponen diferentes nombres, nunca pidió un templo, no lo hizo el Señor. Y el que venga hoy a decir que Dios le dijo que levante un templo, saque las bases bíblicas. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Porque Dios permitió que le levantaran templo a él, porque David le nació en su corazón, y porque Dios es bueno, pues escucha al hombre, lo escucha, pero Dios Todopoderoso jamás pidió templo. Señor permitió que le levantaran templo porque David tuvo ese buen deseo. Entonces el Señor no lo dejó pasar por alto. Y no fue ni David que lo construyó, sino que vino a ser Salomón, mis hermanos. Y así de allí vienen las historias de los templos, porque quienes tenían templos en aquellos tiempos, si usted ve,
era allá en Babilonia, mis hermanos. Ahora nosotros vemos personas que dicen, Señor me ha mandado a levantar un templo, que yo quiero, mejor diga, quiero levantar un templo para el Señor. Mejor diga así, quiero levantar un templo para el Señor. Deseo yo levantar un templo para el Señor, porque eso sí es bíblico, porque David sí tuvo el buen deseo de levantar un templo para el Dios Todopoderoso y Dios se lo permitió. Pero anteriormente el Señor andaba de tienda en tienda. ¿Por qué? Es que nadie le puede construir una casa a Dios Todopoderoso. Allá lo dice en el libro de Hechos, que Dios no habita en templos hechos de mano. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque Él es espíritu. Y también dice allá en un salmo que la tierra es el escabel de sus pies. Si Dios nos visita a nosotros y nos ama, es por su eterno y grandísimo amor, mis hermanos. Pero la verdad es que nadie puede retener a Dios. Por más grande que haga un templo, no lo puede allí retener al Señor. Dice aquí, y dice, la ciudad no tiene necesidad, hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién nos ilumina a nosotros? ¿Quién es nuestra lumbrera? El Cordero de Dios es Jesucristo. Él nos ilumina. Él nos guarda, Él nos sacó de la noche oscura. Este mundo va para una noche más oscura todavía, porque la gran tribulación está figurada como la noche más oscura. Pero que Dios va a sacar su pueblo y mañana empieza la Semana Santa. ¿Y qué se dio en la Semana Santa? Allá Dios sacó un pueblo, la Pascua. ¿Por qué le llaman la Pascua? Porque Dios sacó un pueblo allá de Egipto. ¿Cuándo lo sacó? A la medianoche lo sacó. Así también el Señor va a sacar a la iglesia. La va a sacar de la medianoche más oscura que viene a este mundo. Este mundo ya está en la noche oscura. La iglesia está atravesando la noche oscura, pero entre más profundice, dice, por eso le leí donde dice Romanos 13:12, que la noche ya está avanzada. La noche ya avanzó la noche, está avanzada. Lo está diciendo Romanos 13:12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuándo salió el pueblo de Israel? ¿Cuándo salió el pueblo de Israel? A la medianoche. ¿Cómo salieron? Rápido salieron de ese lugar. Porque el Señor los llamó, los preparó. El Señor va a preparar su pueblo para salir de la noche más oscura. Permítame. La noche se refiere al tiempo presente de maldad. El día alude al regreso de Cristo. Algunas personas se sorprenden de que Pablo incluya contiendas y envidias en la lista. ¿Dónde estaban esas contiendas y envidias? Acuérdense que Pablo le está escribiendo a los cristianos que están en Roma. Por eso se llama la carta a los romanos. Allí en la iglesia de los romanos habían contienda, habían muchas peleas entre los hermanos, así como hoy en día. Hay mucha pelea entre los hermanos, hay mucha contienda, hay muchos disgustos, hay envidia. Por eso le hablé de los pecados ocultos dentro de la iglesia, pero dice que la luz pone a manifiesto todo eso. ¿Quién es el que pone a manifiesto los pecados ocultos de la iglesia? Pues es el Espíritu Santo. Y dice
que estas listas que están los crasos y obvios pecados de la glotonería, porque a los romanos les gustaba la glotonería, la borrachera y la lascivia, como el odio lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda y la lascivia al adulterio. Cuando Cristo vuelva, quiere hallar a su pueblo limpio por dentro y por fuera. Acuérdense que Jesucristo, se me pasa la cita, pero Jesucristo le dijo a aquellos doctos de la ley, le dijo que el plato se lava por dentro y por fuera. Y a algunos no les gusta cuando se habla de esto, porque para algunos es fácil limpiar el plato por dentro, pero no por fuera, porque algunos dicen, no, no importa lo de afuera, no importa lo externo, porque Dios así me quiere, así me ama, así me acepta. Pero ayer estuvimos leyendo que el que entregó su vida al Señor, ya su cuerpo ya no le pertenece. Y lo leímos con la palabra de Dios y está en Primera de Corintios. Si antes la persona se emborrachaba, si antes la persona se cortaba mientras estaba bajo vicio, se cortaba la piel, hacía muchos desarreglos, ya en el Señor tiene que buscar al Señor, tiene que rendir su vida entera al Señor para que el Espíritu Santo le pueda liberar, le pueda ser libre de todos esos vicios, de todas esas adicciones, de esas ataduras, de esas cadenas, de esos malos pensamientos. A veces hay pensamientos que yo le llamo dardos del enemigo. Son dardos que el enemigo está ahí lanzando. Los está lanzando así como cuando usted ve que tiran misiles o cuando alguien tira una flecha así. Por eso hay un salmo que habla de las flechas y de las saetas. Pero otro día vamos a hablar de eso, mis hermanos. Hay pensamientos que el enemigo así los lanza a la mente, los está lanzando. Y el enemigo es formidable de esta manera. El enemigo es muy constante. No lo logré hoy, pero lo voy a lograr mañana. Si no leen Mateos, cuando el enemigo se le acerca a Jesucristo y lo lleva al penáculo y le muestra los gobiernos del mundo y todo a Jesucristo, Jesucristo pues al final le dice, solo el Señor tu Dios adorarás, porque escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y a él solo él servirás. Entonces dice que Satanás se alejó de Jesucristo y que vinieron ángeles de Dios a servir a Jesucristo, pero dice que por un tiempo dejó a Jesucristo. Así es el enemigo. Por un tiempo él se va, se aleja. Cuando ve que no pudo con usted, cuando trajo aquella tentación y ve que usted venció en el Señor, se va. Pero después él se acuerda y viene de nuevo a rodearlo, viene de nuevo a buscar a la persona, a ver por dónde, y ahí está insistiendo, porque el enemigo es muy constante, él insiste mucho. Por eso el creyente, dice aquí el libro de Romanos, que vistámonos de las armas de la luz, las armas de la luz, la justicia, la verdad, el amor, la esperanza, la fe, porque hay que vestirse de amor para amar a aquel que nos hace daño, para poder amar a aquel que nos critica, aquel que nos calumnia. Hermanos, a veces cuando una hermana usa así un atavio, una señal así, porque la Biblia le llama la señal a los ángeles, le llama la Biblia a esto, cuánta burla hacen. Y sabe que hasta esposas de pastores hacen eso. Y cuando una esposa de pastor se ríe de otra hermana por usar esto, las demás hermanitas de esa congregación están viendo que la mujer de ese pastor, y algunas hasta se hacen llamar pastora, hace eso. ¿Sabe qué pasa? Que no solamente aquella persona se está riendo,
sino que induce a las otras a hacer lo mismo que ella está haciendo, mis hermanos. Y cosas así que suceden, mis hermanos, que pasan, pero el espíritu de la burla, ese es un demonio, el espíritu de la burla, burlarse de otra hermana porque usa la falda larga y la otra dice, no, que no es necesario usar las faldas largas. Mira, hermanos, había una persona que a mí no me quería desde que me veía con la falda larga. Ese demonio se le retorcía a esa persona dentro de esa persona. Yo sin abrir mi boca, que podía ver aquel desprecio, aquel odio, y no solo bastaba con eso, sino que también hablaba, mis hermanos. El no respetar que otra hermana sí quiere andar la falda larga, y si la otra quiere andar en la minifalda como este demonio que lo dibujan con una minifalda, el Baphomet. ¿Quién es el que tiene una minifalda? ¿Quién es que le ponen una falda a la rodilla? Que hasta un cantante muy famoso ha salido cantando aquí en Estados Unidos con una falda a las rodillas. ¿Quién fue el que salió cantando con una falda a las rodillas imitando a la falda de Baphomet? Hubo un cantante que salió así con una falda. El que no entendió, no entendió. El que no entendió, no entendió cuando vio esa imagen. Pero yo desde que vi esa imagen, porque la estuvieron sacando por todos lados, como usted sabe que el enemigo hace muy popular lo de él. Entonces, desde que yo vi eso, yo me di cuenta a quién estaba representando, a quién estaba imitando allí. Porque ¿quién es el que lleva una minifalda? Dígame usted quién es el que lleva una minifalda. Baphomet lleva una minifalda. La lleva a la rodilla. Y ese espíritu de burla, aún hay hermanas dentro de la iglesia que llevan ese espíritu de burla metido adentro de ellas. ¿Y sabe qué? Algunas son salmistas. Dicen que son salmistas, que son adoradoras. Otras son predicadoras y otras esposas de pastor y otras que quieren ser pastoras, que llevan ese nombre de pastora, pero se ríen de las hermanas que llevan una falda larga. Se ríen de la hermana que se pone una señal así. Mis hermanos, qué terrible, hasta dónde hemos llegado. Dice aquí la palabra que el Señor quiere que su iglesia se limpie de todo eso, porque cuando el Señor lleve a la iglesia, dice que se va a llevar una iglesia brillante, una iglesia sin arrugas, una iglesia sin señalamientos. Por eso Dios hoy en día está corrigiendo mucha gente y va a corregir a muchos el Señor va a corregir, porque el Señor quiere llevarse un pueblo limpio. Dice que Él quiere, dice que el lino fino representa, allí mismo en Apocalipsis está lo que eso significa. No tiene que ir usted a una tremenda clase teológica para comprender eso. Ahí mismo en la Biblia dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos del Señor, de los hijos del Señor. Si yo me burlo de una hermanita porque anda el vestido largo, si yo me burlo de una hermanita porque ella busca al Señor, hermanos, Dios está viendo eso, Dios lo ve, porque hay personas así, mis hermanos, tristemente hay personas así, y allá están predicando de altar en altar, subiéndose, bajando en altares, y lo que andan haciendo es contaminando, porque allá en el altar predican una cosa, pero cuando se bajan del altar se están burlando de las hermanitas, que cómo lloraba la hermanita, que cómo lloraba el hermanito, pero Dios le está viendo. Una vez me invitaron a un retiro y esto no es chambre, porque la verdad es la verdad. Chambre es cosas que no son ciertas. Una vez me llamaron de un retiro. Yo fui
Yo soy de las personas que oro con los ojos cerrados, pero en ese momento me dio por abrir los ojos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué estaban haciendo allí una pareja de pastores? ¿Qué estaban haciendo? Se estaban riendo de ver cómo las hermanitas, que habían unas hermanitas hablando en lengua. Porque el don de lengua hoy en día, mis hermanos, mucha gente se burla del don de lenguas. Otros han falsificado, perdón, el verdadero don de lenguas. Y me dio por abrir los ojos y cuando yo les abrí estaban esa pareja riéndose de las hermanas, de unas hermanas que hablaban en lenguas. Y otra hermanita estaba por allá en una esquina danzando sin música. Ella estaba, porque solo era oración. La hermanita estaba danzando sin instrumento, ¿verdad? Ella estaba danzando sin instrumento. Eso me dolió en mi corazón, me dolió ver esa mala actitud de ministros que dicen que son ministros de Dios y burlándose de las ovejas tras de lo que las personas pagan para ir a esos retiros, porque usted no crea que van de gratis, que van de regalado. La mayoría que van a esos retiros tienen que pagar por el lugar, por la cama, por el agua que van a usar, por la comida, todo eso, hermanos. Y no lo digo aquí por difamación, sino que todas estas cosas ya deberían de salir a la luz, como dice la palabra. Estas cosas ya no hay que andarlas encubriendo. Ya no, dice la palabra que ya no. ¿Por qué? Porque el Señor viene por un pueblo santo, el Señor viene por santos, el Señor viene por aquella persona que dice la Biblia que se ha lavado con la sangre de Cristo por dentro, por fuera, por dentro y por fuera. Está lavado con la sangre de Jesús por dentro, dice su palabra, que el plato tiene que estar lavado por dentro, por fuera. No es que la persona va a decir que adora al Señor y luego se está echando la cerveza en la noche y luego está con el cigarro en la boca en la noche, o luego por la noche, después de dar un buen sermón, teniendo su esposa allí, siendo un predicador, se va a oscura, le dice cualquier cosa a su esposa y se va con la amante. Hace poco salió la noticia de un pastor que acabó con la vida de su amante en un motel. Hermanos, el Señor dice en su palabra que cuando Él lleve su pueblo, se va a llevar un pueblo limpio, un pueblo santo. Dice el Señor que hay que reprender las obras infructuosas. Tales acciones, dice el Señor, que es de reprenderlas. Dice el Señor que Él hace manifiesto a la luz todas las cosas, porque en el Señor no hay nada escondido. Dijo el proverbista, el rey Salomón, dijo que no hay nada oculto. Lo dijo el hombre más sabio, a quien Dios le dio una tremenda sabiduría, que no hay nada oculto bajo el sol, no hay nada oculto, no hay nada escondido, dice. Vamos a empezar a ver muchas cosas, porque el Señor va a empezar a evidenciar las cosas que han estado en lo oculto. ¿Qué cosas sabrán? ¿Qué cosas? Cosas profundas que solo los ojos del Señor las han visto, que han estado ahí escondidas, ocultas. Pero el Señor se encarga de limpiar su viña, como dice la parábola del sembrador. Dijo Jesucristo, mi Padre es el viñador. Y que es su Padre el que se encarga de limpiar la viña para que dé más fruto. Muchos hoy en día se están levantando en ayuno, en oración. Varias iglesias ya se están levantando en eso, porque quieren
la visitación del Espíritu Santo, pues prepárese también para ver la sandiera que el Señor va a traer, porque el Señor no puede derramar su Santo Espíritu en medio de tanta fornicación, adulterio, inmoralidad, robo, avaricia, engaño, mentira. El Señor va a tener que deshacer todas esas cosas. Hermanos, hasta aquí he llegado con este video. Yo voy a empezar a orar aquí en la casa. He orado antes de traer esta palabra. No lo tome como que yo lo he regañado a usted o que yo quiero faltarle respeto o quiero gritarle. Solo le digo, hermanos, preparémonos cada día más, apartémonos para el Señor, porque las cosas se están poniendo muy serias. Muy serias. Ya están hablando de un duro golpe económico. Hermanos, ¿sabe por dónde Dios trata? Muy fuertemente con el hombre por ese lado, por el lado financiero, económico y por el alimento. Va a ser otro día que voy a pasar por aquí, hermanos. Que Dios me le bendiga de gran manera. No nos cansemos, mis hermanos, de buscar al Señor. Oramos los unos por los otros también. Va a ser hasta la próxima. Dios bendiga a mi hermana Roxana Ticas, Cristina de Avelar y otros hermanos que estuvieron aquí. Quiero decirle que mi hermana Marixa Ticas hace unas deliciosas quesadillas y pastelitos de piña allá en Maryland. Ella tiene su panadería, se llama Maná. Manaticas, ¿puede escribir por favor su número de teléfono, hermana, aquí? Aquí para que vean en los mensajes. Escriba su número de teléfono para que la contacten. Quiero decirle que la hermana Marixa hace unas deliciosas quesadillas riquísimas, hermanos. Súper deliciosa. Me estoy riendo porque es que ella a mí, cuando yo le busco pagar las quesadillas, ella me las ha regalado, hermanos. Así, pero son unas quesadillas 100% salvadoreñas. Yo he comido unas quesadillas que nada que ver con el sabor salvadoreño. Ahí está. Dice nuestra hermana, llamar al 240-274-0287. Es en Oxon Hill. Ella está en la entradita de Maryland. Oxon Hill, Maryland. Le voy a repetir el número de nuestra hermana. Puede llamar al 240-274-0287 y ella está en Oxon Hill, Maryland. Llámela a nuestra hermana y ahí ella va a estar hablando con usted. Eso sí le garantizo. Oxon Hill, Maryland, sí. Eso sí, usted no se va a arrepentir de haberle comprado pan a la hermana, porque ella es su panadera de experiencia. Tiene muchos años ella haciendo pan, y yo de las quesadillas que he comido, las quesadillas de ella son las mejores, hermano. Así de que bueno, va a ser hasta la próxima. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, nos ayude a seguir adelante. El Señor, aquí no enjuiciamos a nadie, no enjuiciamos a nadie ni señalamos a nadie. Aquí la palabra es para todos. Que Dios nos bendiga. Será hasta la próxima.